Bien, aquí ya tenemos el título. Nos mencionan eh, el capítulo que vamos a desarrollar hoy día. Es la continuación de lo que habíamos conversado un poco, ¿no? Y recordando siempre, ¿no?, algunos conceptos básicos del colegio, que es el concepto de fuerza, ¿verdad? Y con ello relacionamos para poder hablar de lo que concierne con el diagrama de cuerpo libre, ¿no? Bien, ahora el diagrama de cuerpo libre lo usaremos para aplicarlo a ciertos conceptos tales como el equilibrio del movimiento, ¿no? Recuerden que mecánica estudia, el término mecánica estudia todo lo referente a lo que concierne al movimiento de los cuerpos, ¿no? Entonces el equilibrio para asociado pues al término de movimiento, ¿no? Entonces vamos a considerar los siguientes eventos. Recordar que hay que tener en cuenta que existen dos estados de movimiento. Anteriormente, en la época de Aristóteles, se decía pues que el único estado de movimiento era el reposo, ¿no? Pero es decir, que al transcurrir el tiempo las cosas iban a quedar quietas. Eso era preocupante para los filósofos de aquella época porque pues hacía pensar de que si las cosas al final se quedan quietas, es como que el universo al momento se detendría y eso pues constituía algo contradictorio en su afán de buscar una constante, ¿no? Y luego pues Galileo intuitivamente revisó lo que pasaría si un móvil se traslada, ¿no?, con fricción prácticamente cero, ¿no? Entonces, en este caso, Aristóteles no había considerado ese detalle, ¿no? Porque si pues un cuerpo se lanza, ¿no?, sobre una superficie horizontal, Aristóteles decía, pues en algún momento llegará a su movimiento natural, ¿no? Pero si tú le echas aceite, ¿no?, entonces va a llegar más lejos. Es decir, si la fricción fuera cero, el otro movimiento que permanecería por siempre sería el movimiento a velocidad constante, ¿no?, que es el término que se utiliza pues para referirse a partícula libre. Una partícula libre es aquella partícula que está, como su nombre lo dice, libre, es decir, alejado de los otros astros en el espacio abandonado, y si ya tiene una cierta velocidad se moverá así eternamente como un astronauta abandonado, ¿no? De la misma forma, esto tendríamos pues como, hablando del reposo, que es un estado de movimiento, también lo sería mantener la velocidad constante, ¿no? Entonces ahí tenemos dos estados de movimiento y para ellos tenemos dos características, dos nombres para el equilibrio, ¿correcto? Porque en ambos casos la velocidad no cambia, y si la velocidad no cambia, diremos que la aceleración es cero. Aceleración cero es equilibrio. Equilibrio, ojo, de traslación, ¿no? En este caso estamos hablando de equilibrio de traslación, ¿no? Entonces aceleración igual a cero, ¿correcto? Uno de ellos se denomina equilibrio estático y el otro se denomina equilibrio cinético. A pesar de que hay movimiento, tenemos equilibrio. Y para ambos casos corresponden pues al equilibrio mecánico de traslación, o bien de este tipo o bien de este otro tipo. Uno se llama equilibrio estático, es decir, el reposo, y el otro equilibrio cinético, es decir, el MRU. Esto conlleva a decir pues que si la aceleración es igual a cero, ya tenemos un equilibrio allí, pero eso se da como consecuencia de las fuerzas aplicadas, ¿no? Si nosotros tenemos que la sumatoria de fuerzas en un cuerpo, es decir, para que un cuerpo no altere su estado de movimiento,
Eso se dará siempre y cuando las fuerzas aplicadas lo permitan, ¿no? Es decir, por más fuerzas que haya sobre el cuerpo, al momento de sumar todas las fuerzas, esas fuerzas tienen que dar un efecto nulo. Eso se refiere a tener una fuerza resultante igual a 0. Una fuerza resultante igual a 0 no va a provocar aceleración alguna, ¿no? Igual también acá, este señor que está desplazándose en su bicicleta mantendrá su velocidad, dependiendo si es que hubiera un rompemuelle, ahí sí le baja la velocidad porque un rompemuelle está interactuando sobre el joven, ¿no? Y ahí alteraría el estado de movimiento. Pero si no, es decir, si las fuerzas resultantes, por lo menos en el eje horizontal, hablando de ello, sean 0, entonces tendremos un equilibrio en ese eje, ¿no? También, ¿no? En ese eje, aparte de que el peso se elimina con la normal. Bien, de forma práctica, si nosotros tenemos que la resultante es un 0 vector, tengan en cuenta que los vectores tienen ejes, entonces en el eje X y en el eje Y vamos a tener sumatoria de fuerzas igual a 0, ¿no? Para que ello ocurra, las fuerzas que van a la derecha con las fuerzas que van a la izquierda van a tener el mismo valor, ¿no? Que es lo que tenemos acá, ¿no? Y las fuerzas que van para arriba y las fuerzas que van para abajo también tendrán el mismo valor. Muy bien, observamos ello. Algunas fuerzas usuales, por ejemplo la fuerza de tensión. Una fuerza de tensión es la encargada de transmitir la fuerza, ¿no? La diferencia es que la tensión no se comprime, solamente la tensión se tensa, como su propio nombre lo dice, ¿no? Entonces está manifestada en las cuerdas, cadenas, sogas, y esto se deforman longitudinalmente una cierta cantidad. Cuando se tratan de deformar, se presenta esta fuerza de oposición, llamada la fuerza de tensión. Siempre se dibujará al corte imaginario que se haga, tal como se muestra en esta situación. Tenemos un candelabro suspendido con una cadena. Si hacemos un corte imaginario, ¿no? Digamos en esta posición, aquí un corte imaginario por acá, ¿no? Entonces vamos a tener esta imagen y la tensión siempre va a apuntar al corte imaginario, ¿no? El corte imaginario se encuentra por acá, entonces la tensión apuntará, si analizas el candelabro, de abajo hacia arriba. Si yo quiero analizar el techo, de el techo hacia el corte, ¿no? Siempre apuntando al corte imaginario que se haga en esta situación. Entonces, esto se da debido a las fuerzas de cohesión que hay a nivel molecular. Se intenta, pues digamos, separar la longitud, se intenta separar con mayor fuerza los átomos, y la cuerda responde con una fuerza llamada fuerza de tensión. Bueno, siempre la fuerza de tensión va a apuntar al corte imaginario, es lo que habíamos dibujado, ¿verdad? Cuando se habla de cuerdas o sogas ideales, se dice pues que una soga o una cuerda ideal es aquella cuerda que no tiene un peso, una masa despreciable, y también que su longitud permanece constante, es decir, es inextensible, ¿no? Eso es lo que tenemos aquí como una observación, ¿correcto? Es decir, se encarga de transmitir la fuerza a lo largo de toda la longitud, ¿no? Eso se va a encargar la fuerza de tensión, ¿no? Entonces eso es lo que tenemos por acá. Esto mismo ocurre, ¿no? Esto en los gimnasios, ¿verdad? Esto ocurre en los gimnasios, que pues si hacemos nosotros un corte por acá, ¿no? Entonces vamos a tener una fuerza que va a apuntar al corte, ¿correcto? Bueno, el corte debería estar por acá. También esto pues dibujado por aquí tendría que estar, ¿no? Entonces ahí tendríamos la fuerza apuntando hacia el corte imaginario, ¿no? ¿Correcto? Fuerza elástica. Esta fuerza se produce en el interior de aquellos cuerpos que pues puedan deformarse,
¿no? En el caso de cuerpos que puedan recuperar su longitud, a esos cuerpos que puedan recuperar su longitud en un cierto tramo de esfuerzo externo, se les denomina cuerpos elásticos, ¿no? La elasticidad es la propiedad, ¿no?, que tienen los cuerpos para poder recuperar su forma inicial, a pesar de haber sido deformados una cierta cantidad, ¿no? Entonces acá vamos a tener, como observarán chicos, si tú tienes un resorte y el resorte tú lo jalas, pues ¿qué va a pasar? El resorte te jala también, ¿no? Si tu resorte tú lo comprimes, ¿qué va a pasar? El resorte, como está comprimido, quiere recuperar su forma y te bota, ¿no? Te bota. Como si abrieran una caja de sorpresa y sale un payaso o algo así, bota la tapa, ¿no? Igualito, porque está comprimido, ¿ya? Bien, aquí tenemos la fuerza externa, jalamos y el resorte te jala. Si tú jalas, el resorte te jala, ¿no? Ahí está, ¿ven? Por ahí vemos, miren, acá tú jalas, lo de azul es la fuerza de la persona y lo de rojo es la fuerza del resorte. El resorte te jala. Habrá una cierta deformación que llamamos X y habrá una longitud inicial sin deformar, que sería el S0. Y bueno, si nosotros comprimimos, ¿no? Imagínate, tienes ahí un resorte y lo comprimes, ¿no? Entonces tú aplicas la fuerza hacia arriba, por lo tanto el resorte te bota, porque quiere recuperar su longitud pequeña que le has forzado a hacer, y por lo tanto el resorte te bota, ¿no? Tú empujas hacia arriba, azul, y el resorte te bota, de rojo. Entonces lo que el resorte hace a tu mano sería la fuerza elástica por parte del resorte. Por acá tenemos una deformación hacia abajo y otra hacia arriba, que podrían tener el mismo valor si L0 se denomina longitud natural de resorte, es decir, la longitud que se tiene sin deformar. Muy bien, a ver, vamos a ver qué dice por acá. Dice, su dirección es tal que siempre se va a oponer a las fuerzas externas, ¿sí? Claro, se va a oponer a las fuerzas externas. Se puede verificar, y esto lo hizo Sir Robert Hooke, ¿no? Años 1600, colega de Newton. Encontró pues una relación directa con la deformación y la fuerza respectiva. Obvio, eso siempre y cuando estemos en el tramo elástico, ¿no? Porque el resorte, cuando tú jalas el resorte, profe, yo jalo el resorte con una fuerza igual a una tonelada. Entonces, claro, ahí malogras el resorte y ya no se recupera, ¿no? Entonces, ese tramo es un tramo elástico. Estamos hablando de un tramo en el cual el resorte pueda recuperarse. Entonces, ese tramo se denomina tramo elástico, ¿no? Un resorte puede recuperar su forma y en la longitud o el tramo de deformación que el resorte pueda recuperarse, se encontró que la fuerza era directamente proporcional con la deformación. Y seguramente, si le preguntamos a un aritmético, un profesor de matemáticas, ¿cuál es la gráfica de directamente proporcional? Entonces él nos pondrá esta gráfica. Esta es la gráfica directamente proporcional, hasta este punto, ¿no? Hasta ese punto que tenemos por acá se denomina la fuerza máxima, hasta ese punto, ¿no? Si nosotros nos vamos más allá de este punto, entonces el resorte se deforma y se puede romper, ¿no? Pero en este tramo que tenemos de aquí hasta acá se denomina tramo elástico, y en ese tramo la fuerza elástica es directamente proporcional, ¿no? Ahí lo vemos, ¿correcto? Una característica, la tangente será una característica del resorte llamada constante de elasticidad, ¿no? Muy bien. Ahí tenemos la característica directamente proporcional, estudiada por Robert Hooke, colega de Newton. Y ahí tendríamos la ecuación que rige la fuerza elástica. Fuerza elástica, la constante por la deformación X. ¿Cómo obtenemos X? X lo obtenemos restando la longitud final menos la longitud inicial. Ojo, se reemplaza en valores.
Nombres que podemos colocar. Por acá colocamos la constante de rigidez de resorte, que depende de las propiedades elásticas del material y la deformación en metros o centímetros. Vamos a ver ahora una característica relacionada con la primera ley, pero ya para fuerzas que tienen diversas direcciones. Vamos a verlo un momento. Correcto. A ver, lo tenemos por acá. Libre fuerzas paralelas. Ya está. A ver un momento. Fuerzas no paralelas. Muy bien, vamos a presentar esto. Cambiamos. Bien, ahí tenemos la continuación de lo que se denomina primera condición de equilibrio. La primera condición de equilibrio se puede dar para fuerzas que son paralelas y también para fuerzas que no son paralelas, ¿no? Por ejemplo, ahí tenemos qué ocurre si las fuerzas no son paralelas. Bueno, vamos a repasar un poco o a recordar un poco, seguramente lo que ya varios vieron en el colegio, ¿no? El diagrama de fuerzas, ¿no? Y lo vamos a poner acá. ¿Ya? Objetivos, retroalimentar lo que habíamos mencionado y pues utilizar el diagrama de cuerpo libre, aplicar la primera condición. Tenemos por ejemplo aquí las condiciones para el equilibrio mecánico, ¿no? Que pues son las bases de la ingeniería civil, ingeniería mecánica. Hay que tener en cuenta que, ¿no?, los chicos de ingeniería civil, ingeniería mecánica, por ejemplo, llevan todo un año estática, ¿no? Un solo tema, ¿no? Imagínate. Entonces ahí tendríamos que pues ello radica en el equilibrio del cuerpo, ¿no? En condiciones de estabilidad, ¿ya? Bien, acá tenemos fuerzas que son concurrentes. Se puede llegar a demostrar, utilizar esto que se denomina la ley de senos en trigonometría, o también se le conoce como el teorema de Lamy, ¿no? Tú tienes una barra que tiene fuerzas que no son paralelas, entonces si estas fuerzas suman 0, se puede dibujar esto de tal manera que van a ser concurrentes en un solo punto. Lo vemos por acá, ¿no? Un solo punto O. Ese punto O se llama punto de concurrencia. Y lo que ocurre con estas fuerzas es que el módulo de la fuerza es al seno de su ángulo opuesto. Opuesto de F1, alfa. Ahí está. Opuesto de F2, beta. Ahí está. Opuesto de F3, gamma. Ahí lo tenemos. ¿Correcto? Bien, recordamos el equilibrio mecánico de traslación. El equilibrio mecánico de traslación tiene dos casos. Puede ser equilibrio estático, aquí se encuentra, o puede ser equilibrio cinético, con velocidad constante, también se encuentra acá, ¿no? Entonces vamos a ver que en cada uno de los casos no se presenta aceleración. Acá vemos pues que si se aplica el diagrama de cuerpo libre, ¿ya? Tendríamos pues aquí dice primera condición de equilibrio mecánico, ¿correcto? Se aplicará la primera condición de equilibrio mecánico, un CEM. De forma vectorial podemos decir que la sumatoria de todas las fuerzas nos tiene que dar 0. Claro, era sencillo cuando trabajamos con fuerzas paralelas. Aquí está con fuerzas paralelas, ¿no? Si van a la derecha una cantidad de 100, a la izquierda tiene que ir 100. Si hacia arriba va 50, hacia abajo también va 50, ¿no? Tenemos aquí algunos casos, por ejemplo un bloque quieto, ¿no? Y hay fricción, digamos, entonces la reacción ya no va a formar 90 grados. Como no nos dicen nada, nos dicen, oye, ¿sabes qué? Mira, acá la superficie es lisa. No nos dicen nada. Entonces no podemos colocar la reacción con 90 grados. Entonces puede tener un ángulo de tal manera que se alinea con la fuerza de gravedad y lo cancela.
la fuerza elástica, esto ya lo vimos hace un momento, ¿no? Con la mano, acá con la fuerza de gravedad, con un bloque. O por acá, si tenemos nosotros la tensión con la fuerza de gravedad, ¿no? Tengan en cuenta que si nosotros amarramos este triángulo metálico, lo amarramos un poco a la derecha, este sistema vuelca, ¿no? Si lo amarramos un poco a la izquierda, ¿no? Si lo amarramos un poco a la izquierda por acá, el sistema vuelca, ¿sí o no? ¿Verdad? Entonces, hay una condición para que las fuerzas paralelas sean, bueno, en este caso si son dos, sean, sumen cero, ¿no? Tienen que ser colineales, ¿no? Colineales, si son dos en este caso. ¿Correcto, profe? Y si fueran tres, si fueran cuatro fuerzas, ¿cómo sería esta situación? Ya, a ver, por ejemplo, en este caso, para una barra, si tenemos varias fuerzas. Profe, ¿cuántas fuerzas? Pues vamos a tener, digamos, 100 fuerzas. Si tenemos 100 fuerzas y 99 de estas son paralelas, ¿cómo será la 100ª fuerza? Para que se pueda eliminar con las otras 99. Lo podemos ver acá en este gráfico. Bueno, en este gráfico tenemos 3 fuerzas. Falta dibujar una tercera acá en la reacción. Pero las demás son paralelas. ¿Qué opción tiene esta fuerza para que esta fuerza dibujada aquí pueda ser eliminada? La fuerza que tenemos por ahí. No tiene otra opción, ¿correcto? Porque si esta es paralela hacia arriba y la otra hacia abajo, entonces ni modo que esta va a ser a la derecha, ¿no? Porque faltaría su pareja para que la elimine, ¿no? Bueno, entonces sería necesariamente hacia arriba, para que conjuntamente con la tensión sea eliminada con la fuerza de gravedad. Lo mismo pasa en este caso, una placa triangular. Tenemos aquí la tensión, apunta por la línea de la cuerda, ¿no? Y por acá tenemos la fuerza de gravedad. Entonces, caballero, la fuerza de reacción aquí necesariamente tiene que ser vertical y pues esto hacia arriba, porque hay un contacto, hay un apoyo, ¿verdad? No podría ser horizontal porque no podría eliminarse con ninguno. O no podría ser oblicua, porque si es oblicua se podría descomponer en horizontal y vertical, y la horizontal no se puede eliminar con ninguna de estas dos, porque estas dos son verticales. Entonces no le queda otra más que la reacción ser vertical en este punto, ¿no? Entonces notamos que la tercera fuerza tiene que ser vertical, y esto hace que todas estas sean paralelas, ¿no? Paralelas y coplanares. Estamos trabajando problemas relacionados de estática en el plano, ¿no? También se podría, ya para un curso de física general, lo hacen en el espacio. Entonces las tres fuerzas, si por OB tenemos que las fuerzas no son paralelas, digamos este caso, ¿no? Si un cuerpo está en equilibrio y tiene tres fuerzas que no son paralelas entre sí, ¿qué ocurre ante esta situación? Bueno, entonces si no son paralelas, se puede demostrar que necesariamente deben de ser concurrentes, ¿sí? Entonces P se denomina un punto de concurrencia, por ejemplo, para este caso, ¿no? ¿Correcto? En este caso tenemos la tensión, llega por este punto, la reacción pasa por este punto, ¿no? Y el centro de gravedad estaría por acá. Digamos que el centro de gravedad sea dato del problema. ¿Sabes qué? Este punto es el centro de gravedad. Ya. Entonces, lo primero que tienes que dibujar es la fuerza de gravedad. Después tendrías que dibujar la tensión. Correcto. La tensión tendrías que dibujar después, ¿no? Y pues la tensión pasa por esta línea, ¿no? Si observamos, pasa por esa línea. No tiene otra. La fuerza de gravedad pasa vertical, no tiene otra. Entonces acá ya hay un punto de concurrencia. ¿Cuál es la tercera fuerza que vas a dibujar? La reacción. Esa es la tercera fuerza. ¿Por qué? Porque ya tenemos acá un punto de concurrencia.
Entonces estas fuerzas se pueden trasladar, ¿ya? Vamos a coger estas fuerzas y las vamos a trasladar y a ordenar en un triángulo. Recordar que cuando se tiene un triángulo cerrado, se dice que estos vectores no te conducen a ningún lado, ¿no? Porque tienes un punto de partida y tienes un punto de llegada, te regresan al mismo sitio, ¿no? Recordar que vectores, si lo buscamos en Google, va a decir que su significado es que conduce, te lleva a ningún lado, te lleva a algún lado, ¿no? Pero esta secuencia de vectores no te conduce a ningún lado. Si no te conduce a ningún lado, el conjunto, entonces diremos que la resultante es igual a 0. Y justamente esto es lo que ocurre acá. Porque si tenemos un equilibrio, entonces la fuerza resultante, ¿cuánto va a ser? Entonces la fuerza resultante es 0. La resultante de estos vectores fuerza, ¿no? La vertical, la fuerza de gravedad, la reacción diagonal y la tensión diagonal en el otro sentido, ¿no? Entonces tenemos que la sumatoria de fuerzas será igual a 0. Vamos a algunos ejemplos, algunos ejercicios. Por ejemplo acá, pregunta, en este caso, ¿qué dibujamos al último? Tenemos 3 fuerzas, ¿no? Entonces, respuesta, ¿cuál es lo que dibujamos al último? Al último dibujaríamos, pues, la fuerza de reacción, ¿no? Porque si la fuerza de gravedad es dato, ya sabemos que esto tenemos que dibujarlo para abajo, y por acá estaría la tensión. Y ya tenemos un punto, que es el punto de concurrencia. Entonces, la reacción tiene que pasar por acá. Otra práctica más, practicamos aquí, se ven los problemas. ¿Qué fuerza dibujo al último? Si ya nos dicen, mira, si ya nos dicen que esto es liso, ¿correcto? Acá es liso, la reacción tiene que formar, de hecho, 90 grados, ¿no? Entonces la reacción debe de pasar por acá y la reacción debe de pasar por acá. Ya tengo un punto de concurrencia. Entonces la tercera fuerza que dibujo sería la fuerza de gravedad, que también debe de pasar por ese punto de concurrencia, ¿no? Es lo que ocurre en este caso. Aquí también igual dibujamos al último la fuerza de gravedad. Porque si utilizamos este sistema de 2 bloques, ¿correcto? Tenemos aquí un corte, por acá pasa la tensión. Hacemos un corte, por acá pasa la tensión, ¿no? Y si prolongamos, acá observamos, miren, a ver, no se ve muy bien, por acá lo señalamos, por acá si prolongamos, la tensión llega a este punto, ¿ves? Prolongamos, la tensión llega a este punto, ¿ves? Entonces podemos decir, vamos a escribirlo, vamos a decir que este punto, correcto, este punto que vamos a dibujar, este punto es el punto de concurrencia, ese puntito. Entonces por ahí tiene que pasar la fuerza de gravedad. Por acá tiene que pasar la fuerza de gravedad, ¿no? Sería la tercera fuerza que estaríamos dibujando. Aquí en este caso, ¿cuál también es la tercera fuerza que dibujamos? La fuerza de gravedad. Sería pues la tercera fuerza que dibujamos, la fuerza de gravedad, porque si acá nos dicen que es liso, ¿correcto? Bueno, en general, la barra lisa, ¿no? Para que haya fricción, las 2 superficies deben ser rugosas. Basta que una superficie sea lisa para que, de hecho, ya no haya fricción. Y si la barra es lisa, pues no hay fricción. Acá esto formaría 90 grados, prolongamos por acá. Y pues sabemos que para que nosotros tengamos un ángulo 90 grados en una superficie cóncava, ¿no? De esta manera, tendríamos que trazar la tangente, ¿no? ¿Y quién forma 90 grados con la tangente? Le preguntamos a un profesor de geometría y nos dirá que si nosotros por acá, ahora vamos a ver si lo dibujamos, la tangente, ¿no? Trazamos por acá la tangente, ¿correcto? Ahí está. Y si preguntamos a un profesor de geometría, ¿qué línea va a formar 90 grados con la tangente? Pues la línea que forme 90 grados con la tangente será aquella línea que prolongada vaya a
este centro, y en este caso pasa todavía por el centro y va a llegar a este punto. Y la otra reacción, como forma 90 grados, también va a llegar a este punto, ¿no? A este punto. Entonces este punto es el punto de concurrencia. Punto de concurrencia. Este punto. Entonces por aquí tiene que pasar la fuerza de gravedad, ¿no? Antes era difícil, ahora ya es sencillo, porque ya podemos saber por dónde va a pasar la fuerza de gravedad. ¿Ya? Muy bien, entonces ya tenemos esta primera parte. Vamos a continuar con más aplicaciones.